Así que vamos a la palabra en esta mañana y quiero hablarles sobre el tema, la disposición de ser instruidos. La disposición de ser instruidos. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 5 y una palabrita del versículo, capítulo 18 del libro de Hechos. Y vamos a utilizar la primera palabrita del versículo 6. Padre, tu palabra es verdad. Y tu palabra no retorna a ti vacía, tu palabra siempre cumplirá la obra para la cual ha sido enviada. Y en esta mañana una vez más te pedimos el respaldo del cielo, el patrocinio del cielo, Padre, y declaramos que como todo lo que hemos dicho, que esto está en Isaías 55, Señor, esa palabra, Señor, germinará y dará fruto en nosotros, dándonos, Señor, el entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestra capacidad, ilumina nuestra mente, Padre, para que podamos discernir en el Espíritu Santo lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Como decía el pastor Jorge, hoy yo me escondo una vez más tras la cruz, que mis hermanos no me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti glorificado y exaltado por siempre y para siempre. Muchas bendiciones, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si quiere puede ponerse en reverencia de pies, en reverencia a la palabra de Dios. Aunque si quiere quedarse sentado, se puede quedar sentado. Eso es solamente. Dice Pablo en Corinto, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Pero cuando Claudio había mandado que por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos, con Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y la última palabrita está en el versículo 6. Pero, ahí lo dejamos. Amados, un espíritu, una persona que tenga un corazón susceptible para ser instruido, no va a escatimar ningún tipo de esfuerzo, ya sea humano, ya sean pruebas, ya sean situaciones, para poder llegar a la meta a la cual se ha trazado. Y cuando nosotros hablamos de la disponibilidad, muchas veces nosotros queremos decir que estamos dispuestos cuando nuestro corazón no está en esa disposición. Y tenemos que de alguna u otra manera buscar valga la redundancia, buscar la forma, la manera de sintonizarnos con el propósito para el cual Dios nos ha llamado
o para el propósito para el cual nosotros hemos sido en este tiempo llamados e instruidos. Y muchas personas dentro de las iglesias necesitan ser instruidas, necesitan verdaderamente un conocimiento extra. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de diferentes casas. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos están casados? ¿Usted sabía cuál es el gran misterio del Señor para con nosotros? Es que nosotros, dice la palabra, que dejarás a tu padre y tu madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Óigame bien, de cada una de los lugares de donde nosotros nacimos, nosotros vinimos a juntarnos con una persona que ni siquiera cuando nacimos vimos. Óigame bien, y nosotros no somos una sola carne, ni con su mamá, aunque hay mamás que siempre van a decir, tú eres de carne de mi carne. Pero oiga bien, dice que ella será tu mamá. Dice que con tu papá pasará lo mismo, con tu hermano, con cualquier persona que esté a tu alrededor. Pero a Dios dispuso que en su inmensa sabiduría, un hombre y una mujer, vamos a poner el caso de Elizabeth, naciera en la descubierta y José Augusto naciera en Santo Domingo. Y un día vino el Señor y juntó estas dos personas. Y fuera de papá y mamá, el Señor nos unió y somos una sola carne. Y llegará el momento, como ya han partido nuestros viejos, en el cual usted se confortará con ese espíritu. Qué tremendo misterio tiene el Señor para con nosotros. Y nosotros, en la misma medida como va pasando el tiempo, tenemos que tener un espíritu dispuesto para ser instruido. Porque muchas veces nosotros al venir de diferentes casas, venimos haciéndolo con el librito de papá y mamá. Y queremos también cuando llegamos a la iglesia que nos acepten el librito de papá y mamá. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Y hay personas que dicen, por ejemplo, mi familia, los Castro, dicen, no, porque los Castro somos así. Y nosotros no le hacemos caso a nadie. Nosotros somos diabéticos. Nosotros somos esto. Nosotros somos personas intelectuales. Pero no estás dándole espacio al Señor para que el Señor trabaje en tu vida. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto con nuestras familias? Y seguimos haciendo las cosas, pero el Señor nos llama en esta mañana a que tengamos un poco de disposición en nuestro corazón, o mayormente un corazón dispuesto para ser instruido. Diga, para conocer cosas nuevas. No es tan solo lo que me dijo papá y mamá, es lo nuevo de lo que Dios quiere enseñarme. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús vamos a romper un poco el molde y vamos a entrar en lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Di, en lo que Dios quiere para mi vida y para tu vida. No es lo que me haya dicho mi papá, no es lo que me haya dicho mi mamá, no es lo que me haya dicho el médico, es lo que Dios ha dispuesto para mi vida. Aleluya. Y nosotros vemos en esta parte, estaba el apóstol Pablo terminando su segundo viaje misionero, y dice que llegando a Corinto encontró allí una pareja de esposos, Aquila y Priscila. Quiero que se aprendan estos dos nombres, Priscila y Aquila, como usted quiera. Ellos eran esposos y eran amigos del apóstol Pablo, y más que amigos, eran del mismo oficio, según dice la palabra. Ellos hacían tiendas. ¿Cuántos sabían que el apóstol Pablo era un hacedor de tiendas?
Era un hombre tan poderoso que dice que cuando trabajaba se limpiaba el sudor y dejaba la toalla en un lado. Y muchas personas, al ver el poder y la gracia que había en Pablo, tomaban esos paños y se los llevaban a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Pero era un hombre que se ganaba todo lo que conseguía con el sudor de su frente. Y era un hombre que tenía un espíritu dispuesto y estaba buscando a alguien que estuviera disponible. Y cuando llegó a ese lugar, encontró a 2 personas que tenían ese espíritu. El Señor anda buscando hoy personas que sean como Priscila y Aquila, que tengan un corazón entendido. Ellos venían de una ciudad de Ponto, y óigame bien, venían de Galacia, y ellos, conforme al lugar de donde usted viene con concepciones y viene con diferentes lugares. Por ejemplo, una vez, no sé si recuerda, creo que estaba Guillermo, estaba Jorge, un viaje que hicimos a Asua, y entonces fuimos a Asua, y estando en el Picapollo Rey, andábamos con Eliú, andaba Miguel Ángel. Yo sé que Miguel Ángel por lo menos andaba. Y dice dice Eliú de repente en el Picapollo: ¿y por qué a los vanilejos le dicen siembra hielo? Y toditos nos paramos en la mesa rápido. Pra. ¿Por qué? Porque mencionarle a una persona de esa ciudad, eso es algo terrible. Entonces, hay conceptos, hay un lenguaje que se habla alrededor de donde nosotros nacemos, de donde nosotros vinimos. Pero dígale a la persona que está a su lado: gracias a Dios que el Señor rompió con todo parámetro y ahora nos ha hecho una sola nación. Aleluya. Hablamos el mismo lenguaje, hablamos el lenguaje del cielo, y por lo tanto, diga: ya yo dejé atrás eso de que los asuanos son tirapiedra. La gloria sea para Dios. Y Pablo era una persona incluyente, diga, una persona incluyente, pero también era una persona influyente. Pablo podía conectar con la gente. Hay una ley que se llama la ley de conexión, y Pablo la practicaba completamente porque podía conectarse con gente de una mentalidad que no era la misma de ellos. Por ejemplo, ahora tenemos al pastor Jorge Duarte, presidente de Conedo, y yo estoy seguro que muchas veces ha tenido que sentarte con personas en una mesa donde no tienen tal vez los mismos preceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque en todo tiempo tú tienes un espíritu enseñable. Si ustedes tienen una persona aquí que tiene un espíritu con disposición para ser instruido, ese es el pastor Jorge Duarte. Aleluya, démosle un aplauso al Señor por la vida de él. Y Pablo tenía este magnetismo, y tan pronto llegó a esta ciudad, conectó con Priscila y Aquila. Pero estos a su vez tenían un espíritu para ser instruidos. Y eso es lo que está buscando el Señor. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí. ¿Cómo es, doña Eridania? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso yo estoy seguro que usted lo ha repetido muchas veces. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto ve y enseña a otros, para que esos a su vez a otros también enseñen. Eso es lo que se llama, eso es lo que puntualiza la ley de la conexión. Por lo tanto, dígale a alguien que está a su lado: yo tengo que estar dispuesto a estar conectado, pero también a recibir información de otro. Aleluya. Y Priscila y Aquila tenían este espíritu. Aleluya. Pero para eso hay que tener un corazón dispuesto y disponible. Repita conmigo: un corazón dispuesto y disponible.
Por eso el título de esta prédica es la disposición de ser instruidos. Y pasado el tiempo, esta triada de Pablo, Aquila y Priscila comenzó a dar resultado. Iba Pablo a salir para su tercer viaje misionero y estaba un poco ocupado en muchas de las cosas. Por eso le puse que solamente leyéramos una palabra única en el versículo 6. ¿Por qué? Que es la palabra pero. Y siempre el dominicano dice que donde hay un pero, hay un pelo en el sancocho. Y es que cuando todo esto se consigue de manera poderosa en el Señor, una conexión, hay una transferencia de una generación a otra, inmediatamente el enemigo se va a levantar. Y por eso le hablé de esa palabra pero. Tan pronto ellos hicieron esta mancuerna, porque la palabra de Dios dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Vinieron los ataques. Y a eso es lo que muchas de las personas a veces le tienen miedo. Pero en el nombre de Jesús, tranquilo, quieto, relax, que el que te mandó, Él completará la buena obra en tu vida. Aleluya. Lo único que tú tienes que hacer es tener la disponibilidad, no la disposición. Porque a veces estamos en posición de hacerlo, pero no estamos disponibles. A veces nos dicen, mira hermano, para que vayas tal día. Bueno, mire pastor, mi corazón está dispuesto, pero mi tiempo no me lo permite. Y Dios quiere que estemos como dispuestos y disponibles. La gloria sea para el Señor. Y quiero presentarles 3 ejemplos de personas en la Biblia que cumplieron su ministerio y que por tener este espíritu fueron favorecidos. Número 1, rápidamente, versículo de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios, que David tenía un corazón como conforme a la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿y cómo David tenía un corazón con una disposición así? Porque aunque pasó por diferentes pruebas, aunque estés pasando por diferentes pruebas, aunque hayas tal vez transgredido lo que Dios ha dicho para tu vida, hay que tener un corazón disponible. Tienes que aceptar el consejo, tienes que aceptar la reprensión, tienes que aceptar lo que otra persona te va a llegar a informar a tu vida. Dice la palabra de Dios que David tuvo tantos problemas. Óigame bien, primeramente fue rechazado por su papá. Usted me dirá, ¿cómo? ¿Cuándo fue rechazado? Dice que cuando fue el profeta Samuel, dice que pasaron 7 hermanos por delante de él. Y le dijo, y no queda otro. Dice, por ahí atrás queda el 8º, el que cuida las ovejas. Dice, tráemelo, que ese es. Rechazo de su papá. Número 2, rechazo de sus hermanos. Cuando va a la guerra, dicen, ¿qué es lo que tú vienes? Sabemos que tu corazón es engañoso. Óigame bien, otra herida que podía haber cambiado el corazón de David. David no tuvo la mejor familia, no fue el mejor padre, no fue el hombre que nosotros quisiéramos ser. Pero tenía una disposición en su corazón de ser instruido. Y desde que llegó el profeta Natán, se tiraba al piso. Aceptaba consejo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros en esta mañana dejemos de estar pensando que nosotros no lo sabemos todo. Dígale a alguien, yo no me lo sé todo, porque el día que yo me lo sepa todo, entonces ya el Señor no me necesita aquí en la tierra. Todos los días yo trato de aprender algo. Y sobre todo si es relacionado con la palabra de Dios.
Entonces, David, para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, estaba dispuesto y disponible. Y mire que el Señor le bajó la pesada fuerte. Fuerte, fuerte le bajó la mano a David. Pero David inmediatamente pecaba, buscaba y se tiraba al piso y escuchaba el consejo de parte de Dios. No te estoy diciendo con esto, hermano, que peques para que luego te tires delante de la presencia del Señor. No, porque el que peca deliberadamente, lo único que le queda es una expectación de juicio. Pero cuando tú tienes un corazón, diga, cuando yo tengo un corazón disponible para Dios, Dios me va a utilizar. El segundo ejemplo que quiero ponerte, además desde el de David, el de Aquila y Priscila, está en el versículo 24 del mismo capítulo 19. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un corazón dispuesto, va a haber personas que van a buscar de esa cobija suya. Siempre van a querer parte del consejo. Siempre te van a estar preguntando cómo lo hago mejor. Diga de ahora en adelante, yo tengo que tener todo el tiempo esa pregunta y decir cómo lo puedo hacer mejor. Y dice la historia, vamos a verla. Capítulo 18, versículos del 24 al 29. Dice que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos significa belleza. Ese nombre se le había dado, ¿por qué? Porque de la ciudad donde él venía, el rey el dios de la belleza era el dios Apolo, y era el dios, valga la redundancia, de la belleza. Yo no sé si Apolos era un hombre bonito, no lo sé, eso tiene usted que investigarlo en la palabra. Pero dice que llegó a Éfeso porque tenía que llegar un refuerzo. Llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Qué nos viene a nosotros a la mente cuando hablamos de Alejandría? Una ciudad de Egipto donde se ha construido la biblioteca más grande que hay en la historia. Se construyó y era el lugar de diferentes corrientes de pensamientos en ese tiempo. Vaya llevando sus anotaciones. Varón como elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía todas las cualidades. Era un hombre completo y derecho. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzaba a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fervoroso, poderoso en la palabra, un hombre que venía de una ciudad de alto conocimiento, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Solamente había llegado hasta el bautismo de Juan. Y oiga bien, habían pasado 52 años de
la partida de Cristo, y todavía la iglesia primitiva tenía en varias ciudades personas que no habían oído hablar de la resurrección de Cristo, porque si este hombre predicaba las escrituras, de lo que hablaba era del Antiguo Testamento, Isaías 53, Salmo 22. Sus vestiduras fueron echadas. El siervo sufriente no había tenido todavía el impacto que da cuando una persona es sumergida en agua y ahí mismo comienza y se le impone las manos para que reciba el Espíritu Santo de Dios. Más adelante en el capítulo 19 dice lo siguiente. Dice que Pablo, llegando a otra ciudad, llegó y se encontró con varios hombres. Y cuando se encontró con esos hombres le preguntó: ¿en qué bautismo fueron ustedes bautizados? Y le dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les explicó y le dijo: el bautismo en agua es ¿para qué? Para arrepentimiento. Diga, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pues ustedes no han oído hablar del Espíritu Santo. Pues volvieron otra vez y vino Pablo y los bautizó en el nombre de Jesús. Y ahí su entendimiento fue completo. Eso mismo pasó con Apolos. Apolos, dígale a la persona que está a su lado, tenía un conocimiento, pero limitado. Aunque él tenía muchísimas cualidades, este hombre tenía que ser instruido. Tenía que ser instruido. Y por cuanto Pablo se había reunido con Priscila y Aquila, ¿qué les transmitió a ellos? Les transmitió exactamente cuál era la verdad del evangelio. Por lo tanto, ellos vinieron y ya tenían la autoridad para agarrar a Apolos y decirle: Apolo, tú tienes tremendas cualidades, tú eres tremendo predicador. Porque hay algunas veces que vemos a personas dentro de la iglesia que están haciendo cualquier cosa y venimos: pastor, usted ha visto a fulano de tal, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Pero tiene que pasar por el proceso de ser enseñado, por el proceso de ser enseñado, por el proceso de ser instruido. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un espíritu para ser instruidos? Dígale a la persona que está a su lado: pues yo voy a pensar ahora en lo que el Dios me quiere decir en esta mañana. Porque hay cosas que las seguimos haciendo según el evangelio San Yo. Y fíjese que Apolos pudo haber dicho: yo estudié en la Universidad de Alejandría. ¿Cómo tú me vienes a mí a decir eso? ¿Cómo una gente que hace tienda? ¿Cómo tú que pega habló? Tú me vienes a hablar a mí, graduado summa cum laude. Yo que vengo de Éfeso, Puerto Marítimo, tremendo. Wow, pero ¿cómo? Pero ¿qué dice la palabra? Que este hombre fue humilde. Humilde. Cualquiera se hubiera revelado. Yo estoy seguro que a muchas personas de los dominicanos le hubieran dicho: pero ¿cómo va a ser? Hay personas que hasta cuando se muere le ponen licenciado fulano. A ver si el título lo va a ayudar a que... Yo no entiendo. Dígale a la persona: yo no entiendo. Sonríase que Cristo le ama. Lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Yo no sé si tú eres licenciado, yo no sé si tú eres ingeniero, yo no sé si tú eres mecatrónico, yo no sé lo que tú seas, pero tú tienes que tener un espíritu para ser instruido. Y a partir de hoy yo te digo: si tienes cualquier falta de conocimiento, acércate, porque aquí hay hombres y mujeres como Priscila y Aquila que se van a levantar y te van a ayudar a ser instruido. Ahora, no todo el mundo es Priscila y Aquila, porque hay gente que lo que le gusta es: no, porque mira, este grupito, esta cuestión y la cosa.
Pero en el nombre poderoso de Jesús, Apolos, dice aquí la palabra. Permítanme comentarle algo que dice esta Biblia. Dice, procedía de una ciudad sofisticada. Era un hombre con educación. Conocía bien las escrituras. Se sabía el Pentateuco. Se sabía todos los libros del Antiguo Testamento. Le habían enseñado la fe cristiana. Tenía un don que era obvio. Dice que era elocuente, tenía un espíritu fervoroso y actuaba diligentemente. Era una persona que no preguntaba, pastor, no me diga cuántos son, sino dónde están. Era un Pedro. De una vez sacaba una espada y decía, ¿cuánto? Cuando venía a ver, no, Pedro, era 12 pollos que teníamos que pelear. No, yo peleé 36 por si acaso. Para que dé y sobre. Y este hombre enseñaba con verdad y con precisión. Y enseñaba la verdad con pasión. Tu crecimiento espiritual va a determinar quién eres. Vas a ser una persona que vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida cuando tienes las personas correctas a tu lado. Cuando cerramos nuestros oídos a oír comentarios, cuando cerramos nuestra mente a ver cosas en la televisión que fácilmente pueden cambiar el rumbo de nuestro destino. Y también se va a determinar a qué personas vas a traer. Y además, a quien atraes determinará el éxito de la cual estará comprometido con tu asignación. Eso era Apolos. El primer ejemplo que te puse, David. Un hombre que aunque pecó, fue enseñado. Apolos, un hombre de gran conocimiento, pero tuvo a su lado una Priscila, una Aquila, que habían estado primeramente con Pablo y habían sido tremendamente. Y dice que ya después de él haber pasado, después de haber pasado este curso con Priscila y Aquila, donde les pusieron la palabra exactamente, dice que entonces los discípulos mismos lo aprobaron y le dijeron, pasa a tal lugar para que prediques. Y se convirtió, oiga bien, hay un comentario por ahí que dice, según Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos del 5 al 6, si la mente no me falla, que hubieron personas en Corintios que dijeron, yo soy de Apolo, y otros dijeron, no, yo soy de Pablo. Porque también la gente hace sus apuestas. Vengan sus apuestas. ¿Quién gana? ¿Apolos o Pablo? ¿Apolos o Pablo? Y tuvo el apóstol Pablo que levantarse. Dice, aunque él es más elocuente que yo, porque el apóstol Pablo decía que él era tosco en la palabra. O sea, no tenía tal vez el denuedo para expresar, pero era el apóstol. Era la persona que Dios había enseñado para eso. Pero la gente comienza y dice, no, a mí me gusta más fulano de tal, porque predica. Y es como más pentecostal que... No estoy con esa parte, no estoy contrario a eso. Otros dirán, no, a mí me gusta la palabra tranquila, quieto, que no se mueva nada. Dígale a la persona que está a su lado, hay que ser balanceado. Y el apóstol Pablo tuvo que decirle, Apolo sembró, ¿cómo es? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, el crecimiento lo da Cristo. Porque Apolo se convirtió ¿en qué? En un ayudador, en ser un discípulo aventajado de Pablo.
Y el último ejemplo que quiero ponerte es el de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido ni habrá un hombre que tenga la disponibilidad y la disposición que tuvo Cristo. Wow. Cuando tú y yo entendemos que no somos mejores que Cristo y que pase lo que pase, pase lo que pase, nosotros tenemos que estar sujetados a Cristo. Ahí es donde nosotros vamos a tener un espíritu verdaderamente enseñable. Diga, un espíritu enseñable. Y no te estoy hablando de esoterismo ni nada de eso. Tú no vas a decir, ahora, espíritu de sabiduría. No. Simple y llanamente dile al Señor que te dé sabiduría. Dice el Señor que el que le pide sabiduría, Él te la dará abundantemente y sin reproche. Si tú quieres predicar la palabra, ven donde el pastor. Si tú quieres, pasa por los profesores que están acá. Ellos te van a evaluar. Ellos te van a decir cuándo, cómo. Y Jesús nos enseñó la disponibilidad cuando Él duró un año bajando a aprender de Juan. El año de la preparación. Porque toda persona, diga conmigo, toda persona, antes de entrar a un gran ministerio, tiene que estar bajo las manos de los ayos, de las personas que son conocedores de la palabra. Y Jesús duró todo un año yendo a ver cómo Juan lo hacía, cómo Juan bautizaba, cómo Juan, y él tomó su clase de discipulado. Dígale a la persona que está sola, él tomó su clase de discipulado. Que hay gente que dice, no, ya yo me lo sé todo, yo no necesito nada de eso. Aún todavía usted venga de cualquier otra iglesia, usted tiene que ser doctrinado. Hay muchísimas veces que tenemos que desaprender. Diga, tengo que desaprender para volver a aprender. Las cosas como se hacían antes, no es así, Abril. Las cosas como se hacían antes se hacían a la brigandina y después se hacían al tacto. Échale un puñito de sal, échale qué sé yo qué cosa. Ahora no, ahora te dicen, échale una cucharadita sopera de esto. Los proyectos antes se hacían y después se averiguaba. Ahora no. Ahora se hace una estimación de los cálculos, lo que se va a llevar todo eso, y hasta te presentan cómo va a quedar el proyecto. ¡Wow! Entonces, Jesús, dígale a alguien, Jesús, durante un año completo, hizo su discipulado. Se preparó para el gran ministerio que tenía por delante. Porque tenía un espíritu, diga, un espíritu dispuesto para ser instruido. Y cuando llegó el gran día, porque Juan tal vez no lo conocía, aunque eran primos, no lo conocía, pero un día Juan dijo, este que está delante de mí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino Jesús y se presentó y le dijo, oh, yo soy y vengo para ser bautizado. Y le dije, pero ¿cómo va a ser? Si yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Es necesario que cumplamos lo que se acordó, la palabra. Diga, la palabra. Eso se llama tener un corazón instruido. Eso se llama tener una disposición para ser instruido. Y oiga lo que dice Juan de Jesús. Dice, el que viene detrás de mí, yo os bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento y perdón de pecado, pero el que viene detrás de mí, el que yo no soy ni siquiera digno de amarrar los cordones de su zapato, óigame bien, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús, el que iba a hacer eso, fue instruido.
Dígale a la persona que está a su lado, yo tengo que ser instruido. Hay cosas que yo no las sé completamente. Óigame bien, hay versículos en la Biblia que yo no sé por dónde le voy a entrar. Y ya voy a cumplir 30 años como pastor. Pastor, yo no sé ni siquiera cómo explicárselo. Yo no me lo sé todo. Yo no me lo sé todo. Ni Google tampoco se lo sabe todo. Ni la inteligencia artificial tampoco se lo sabe todo. Pero hay uno que todo lo sabe allá en el cielo. Aleluya. Y ya terminando con esta parte, para luego darte 5 pautas rapiditas. Oye lo que dice Hebreos capítulo 5, por favor. Ponme los últimos 2 versículos del capítulo 4. Del versículo 4. El capítulo 4, por favor. Bueno, vamos. Vamos a ver si los lentes, escúcheme, ahí está. Dice así, hablando de el sacerdocio de Jesús, es nuestro gran sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ponga atención a esta parte ahora. Así tampoco Cristo se glorificó haciéndose sumo sacerdote, sino que él mismo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, oiga bien, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? El mismo Jesucristo tuvo que aprender obediencia. El Padre le dijo, no, es así. Y dice que con lágrimas esa noche, la sabemos en Getsemaní, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasó. Dice que él le rogaba al Padre y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Señor quería, ahí en ese momento, esta es la prueba final. Aquí es que tú me vas a demostrar que tú eres obediente. Una persona con un espíritu, con una disposición para ser instruido, tiene que ser obediente, diligente, fervoroso. No importa del lugar donde haya salido como David. Dios te puede perdonar, Dios te puede usar. Y Dios puede decir de ti, tiene un corazón conforme a mi palabra. Apolos, con toda su sabiduría y con todo su conocimiento, fue instruido, sacado aparte, y le dijeron, ven muchacho, así es que tienes que hacer las cosas. Porque tenía un corazón disponible
y dispuesto para Dios. Y el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Wow. Wow. Tanta gente hablando en podcast, hablando por ahí de Dios, hablando cosas sin haber sido instruido. Que nunca more en nuestro corazón un pensamiento de que todo lo sabemos. Un ojo crítico de ver y medir. Pero el pastor vino, la pastora Yulisa vino fulano de tal y me dijo esto y que si yo qué, como que todas las cosas le estamos observando. Dígale que no a esa pelota. Dios lo que quiere, que nuestro corazón se rinda a Él. Vengan pasando los adoradores, por favor. Porque con la humildad se va con